Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Qué tal, Uri? ¿Todo bien? Muy bien. Y tenemos de vuelta acá en PLF a un amigo personal, a un amigo de la casa. Kevin nos visitó hace tiempo atrás en Nordelta y grabamos dos episodios que los vamos a poner aquí abajo en los comentarios sobre la Me historia del acuerdo, conflicto. episodios 68 y 69. Ah, ya con número y todo. Me acuerdo. Sobre la historia del conflicto árabe-israelí en dos episodios, ahí hace ya tiempo atrás, y siempre me gusta hablar con Kevin, cada tanto la vida nos vuelve a encontrar en Argentina o en Israel, y es una persona que quiero mucho y que admiro mucho y sabe mucho del tema, de corazón, y quería hablar con él. Estoy trayendo diferentes personas para hablar sobre la guerra en Gaza, pero ir un poco más a lo amplio con Kevin en esta oportunidad y hablar sobre el conflicto árabe-israelí o el conflicto palestino-israelí o el conflicto sionista-palestino. Ya la forma que lo llamemos ya habla mucho de la mirada de lo que estamos hablando y desde qué lugar hablamos. Pero me gustaría con Kevin, y especialmente después que Kevin nos cuente por qué lo invito a él para hablar de este tema, hablar de lecturas, de historiadores, que analizan el conflicto, la guerra, las identidades sionistas palestinas desde diferentes lugares. Y digo que lo quise invitar porque uno de los últimos libros que leí sobre el tema es de Rashid Khaladi, y que entiendo que fue uno de tus directores de tesis, de la maestría, Sí, mi corrector de tesis y profesor durante año y medio. 3 semestres. ahí acá en Colombia. Exactamente. Y Kevin me parece un personaje interesante, alguien que sabe, que lee, y quería hablar de esto, de autores, de textos, de libros que nos gustan, que no nos gustan, de perspectivas sobre el sionismo, el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí. Así que, Kevin, fue una introducción, creo que quizás la más larga de mi historia en PLF. ¿Por qué no decís algo vos para que yo deje de hablar un rato? Dale, bueno, primero muchísimas gracias, Uri, por la invitación. Sabes el cariño que te tengo. Nos conocemos hace mucho tiempo, creo que 20 años, cuando éramos adolescentes. Wow. Y además soy fanático desde el principio de PLF, así que un doble gusto estar acá. Para quienes no me conocen, soy sociólogo. Tuve la oportunidad de estar en Colombia durante un año y medio, donde recibí maestría en un programa que se llama Estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África, pero me gusta presentarme como estudio de Medio Oriente porque la verdad que de las otras regiones no hice nada. Y a la vuelta a Argentina, a principios del 2020, bueno, intenté hacer lo posible, me desempeño en distintas tareas educativas no comunitarias y también comunitarias, en temas de educación judía, educación sobre Israel, para intentar compartir algo de lo que la gente considera que sé, abrir algunos debates, me gusta mucho trabajar en educación y últimamente también tuve algo de presencia mediática a medida que los temas que me interesan y que trabajo también se convirtieron en parte de la agenda por motivos lamentables a partir del 7 de octubre. Así que bueno, intento estar donde me llaman y creo que este es un gran espacio para la difusión de debates, de aspectos de cultura judía y si podemos ordenar a la gente, recomendar algunas lecturas, pensar la diferencia entre algunos autores, para mí va a ser un placer ayudar. Y entonces a eso es lo que lo invité a Kevin a charlar en la próxima hora juntos, para ser disparador, para abrir ventanas, puertas, autores y para entender también desde qué lugar hablamos, ¿no? Yo me acuerdo que hace un tiempo cuando empecé a leer, que fue el año pasado, autores palestinos, voy a ser muy sincero, en toda mi siento que soy una persona abierta, pensante, crítica. Soy un sionista que ama a Israel. Soy crítico con algunos gobiernos, con algunas políticas, pero creo en el derecho judío de autodeterminación en una tierra ancestral. Lo digo sin ningún problema. Voy, visito Israel, apoyo Israel. No me gusta todo, pero lo sigo apoyando en cada momento de mi vida. Es parte de mi identidad, es mi bandera, es mi remera del equipo de fútbol. Es algo ya pasional. Eh, pero aún así trato de ser crítico y siempre mi llegada al sionismo fue como muchas familias judías. Simplemente Israel era parte del folclore
judío argentino de clase media, de escuela, de Shule, de Tnuá, de sociodeportiva, Israel, el Estado de los judíos, y Herzl y Ben Gurión. Luego tuve un par de lecturas que yo las llamo apologéticas, sionistas, al estilo Alan Dershowitz en los Estados Unidos, o personajes como Julian Schwinderman, eh, eh, u otros en la Argentina. Digo, para entender, ¿no? Esa idea sionista que básica de los judíos, un pueblo sin tierra y una tierra sin pueblo, y llegamos e hicimos todo bien y nunca hubo ningún conflicto, y los árabes siempre fueron los que dijeron que no, y si hay un culpable en todo siempre fueron los palestinos, los judíos israelíes sionistas siempre dimos todo, ¿no? Esa idea de el Estado perfecto, la misión. Luego pasé a otros historiadores sionistas comprometidos con la agenda de Israel, pero críticos con ciertas políticas de Estado, de gobiernos particulares, en tratando de empatizar con el pueblo y la experiencia palestina y no marginándolo como no existente. Luego pasé a leer a autores judíos antisionistas o postsionistas, y luego autores palestinos, ¿no? Y llegué a Rashid Khalid y Eduard Said, que siempre había escuchado nombrar, pero nunca había estado, para entender qué hago yo con todo esto y con todas estas narrativas. Bueno, y yo sé dónde estoy parado yo hoy en día, pero quiero que nos ayudes desde tus propias lecturas, desde tu propia formación e historia, de qué hacer con todas estas lecturas, escuelas historiográficas, narrativas. Bueno, es un desafío amplio, pero voy a intentar, en primer lugar, tal vez presentar algunos de los principales debates que creo que podemos encontrar que diferencia esta bibliografía bastante heterogénea que vos relatás. Es importante también en cuenta que este es un tema que desde la historia y desde otras disciplinas se trabajó a lo largo de innumerables libros, algunos más serios que otros. Se sigue escribiendo mucho sobre el tema y por supuesto se escribe como suele ser en el mundo académico a lo largo de tendencias, y podemos ver tendencias que fueron cambiando en el tiempo, tal vez de una mirada bastante más cercana a Israel y el sionismo por parte de las ciencias sociales y las humanidades hace algunos años, y en los últimos 40, 50 años, con un énfasis sobre todo en años recientes, una tendencia a tratar el conflicto más desde la mirada del colonialismo de asentamientos, la teoría postcolonial, cosa que tiene, y esto lo vimos en los últimos meses también, consecuencias políticas específicamente en las universidades donde buena parte de estos textos son escritos y discutidos, porque también no todos estos textos trascienden el ámbito académico. Pero mientras estaba pensando de qué íbamos a hablar, se me ocurrió pensar algunas discusiones centrales en la bibliografía, si a vos te parece, Uri, como para empezar. Uno tiene que ver, y esto es central, sobre cómo aparece caracterizado el conflicto. Lo que vamos a encontrar en buena parte de la bibliografía es un conflicto que aparece como el choque de dos movimientos nacionales, choque de dos movimientos nacionalistas o de narrativas nacionales, que es muy diferente a la bibliografía que presenta este como un conflicto entre una población indígena y un grupo de invasores. Esto tiene algunos casos extremos. Por ejemplo, vos mencionás dos profesores de Columbia, Edward Said y Rashid Khalidi. Podríamos agregar en este grupo a Joseph Massad, también otro discípulo de Said, que directamente dice: rechazo cualquier tipo de referencia a esto como un conflicto. Esto es una campaña de invasión, es una campaña opresora. Acá hay buenos y malos en este conflicto. Sin dudas, referirse a esto como un conflicto ya es un error conceptual. Referido también a esto, lo que vamos a encontrar en la bibliografía es una discusión sobre cómo caracterizar el sionismo, sea como un movimiento de liberación nacional o como un movimiento supremacista, y cómo caracterizar el movimiento nacionalista palestino, sea un movimiento popular que surge de un pueblo que defiende su territorio, o como la manipulación de una élite de familias tradicionales que de alguna forma crea, manufactura una identidad artificial sobre la base de un pueblo heterogéneo y de orígenes inciertos. Tenemos en un debate relacionado un debate importante sobre la relación entre el sionismo y los británicos. La bibliografía pro-palestina, pro-árabe, llamémosla como queremos, la más crítica Dice de que Israel. trabajaban en conjunto, digamos, que era como un... Exactamente. Si agarramos uno de los primeros textos, El despertar árabe de George Antonius,
Él dice esencialmente que el sionismo es un brazo del imperialismo británico. Mientras que la narrativa más sionista o pro-Israel se enfoca en las discusiones que las hubo entre el sionismo y los británicos y los momentos de enfrentamiento entre ambos liderazgos. Y de hecho, si vemos una obra como La Revuelta de Menachem Begin, que es una Un autobiografía, clásico. es una memoria, es un clásico, es un librazo, sobre todo en el tamaño, él enfatiza esto, digamos, presenta el movimiento sionista como movimiento en contra de los británicos, No, sobre todo en los años 30 y 40. e incluso más, ¿no? Digamos, asumemos nuestras experiencias comunitarias de Tnuá y la frase que en algún momento una peulá siempre tuvimos de Ben Gurión: vamos a luchar contra los ingleses como si no existiesen los nazis y contra los nazis como si no existiesen los ingleses. Digamos, eh, existía eso. Entonces no veníamos de esa narrativa de que somos ese brazo colonialista inglés y que la declaración Balfour se hizo por el lobby judío. No, digamos, es una completamente diferente la narrativa, ¿no? Que esto pasa cuando uno lee estos autores tan disímiles como la guerra del 67, como que para mí era un lugar tan común, o la guerra del 48, cómo la minimizan, o incluso cómo se minimiza en otros lados el terrorismo en algunos autores. Totalmente. Bueno, pasa que también el terrorismo es un concepto que esto cuesta también decirlo ahora, pero que, digo, hay un énfasis también en parte de la biografía en mostrar que el Etzi y el Lehi en su momento también eran vistos como de grupos armados judíos, eran vistos como organizaciones terroristas, y sin embargo eso, según algunos autores, se borró para concentrarse en el terrorismo palestino. Pero hay una forma muy interesante acá a lo largo de toda la historiografía de escribir la historia para atrás. Y si el Estado de Israel eventualmente termina cerrando una alianza con las grandes potencias, sobre todo con el bloque occidental en la Guerra Fría, eso aparece como el resultado inevitable de un plan sistemático, pero cuando miramos los documentos, cuando vamos a las fuentes, vamos a encontrar que muy pocas cosas de estas están escritas de antemano o se pueden presentar como sistemáticas, y podemos encontrar muchas discusiones internas. Digo, la primera, en la Segunda Guerra Mundial, hay discusiones muy grandes dentro del movimiento sionista sobre cómo alinear el movimiento. En la Segunda Guerra Mundial no hay ninguna duda de que no se está con los nazis, pero cómo enfrentarse al tema del nazismo y cómo manejarse con los británicos, que ya en ese momento se habían alejado bastante de sus promesas hechas al movimiento sionista 30 años antes, es algo interesante que no termina cayendo cómodamente dentro de la línea de determinadas narrativas históricas. Y esto también, esta discusión sobre los acontecimientos y qué tan planificados, qué tan sistemáticos, qué tan inevitables eran, es tal vez más claro que nunca cuando hablamos de 1948. Cuando hablamos de 1948, sea que hablemos de las consecuencias humanitarias de 1948, como los resultados de una guerra o como de un plan deliberado de limpieza étnica, el Ilan Papé, que seguramente retomemos ese nombre después, bueno, implica darle importancia y también a veces oscurecer determinadas fuentes y determinados hechos de la historia. Y ya para terminar, como esta tal vez muy rápida introducción a la diferencia entre los autores, hay algo que robé de alguien, pero que lamentablemente no me acuerdo quién es. Creo que es Ian Black, pero no estoy seguro, autor de una de las principales obras de divulgación sobre el conflicto, que se llama Enemigos y Vecinos, que lo recomiendo mucho. Él dice, creo que es él, que la historiografía más sionista tiende a concentrarse en las intenciones y la planificación detrás de los hechos. Y en ese sentido, el movimiento sionista aparece en su mejor luz por sus ideas tal vez utópicas, tal vez ingenuas, pero definitivamente bien intencionadas sobre cómo el conflicto se iba a desarrollar desde el principio, el sentido de dos poblaciones abrazándose unas a las otras, lo podemos encontrar en Alt-Neuland de Herzl en adelante, con muy pocas excepciones de ideólogos sionistas diciendo esto se va a resolver porque el sionismo va a traer un beneficio a la población árabe y no hay ninguna intención acá ni de dominar, ni de expulsar, ni de subyugar una población que ya existe ahí y que es mayoritaria. Mientras que la narrativa más pro-palestina tiende a enfocarse en los resultados, es decir, ¿qué pasó en 1948? Lo juzgamos por las consecuencias catastróficas que tiene sobre la población árabe, pero esconde las intenciones, no solamente del otro lado, en sus intenciones de hacer la paz, hasta que ya
la guerra era inevitable, sino también las intenciones del propio lado, en el sentido que tenemos que esconder los llamados a genocidio o expulsión de la población judía de parte de los líderes árabes en 1948 y en otros momentos. Pero concentrándonos en los resultados, y acá estamos en un conflicto donde, digo, hay tragedias humanas de ambos lados, pero hoy en día, si miramos solamente el caso palestino-israelí, podemos pensar que los israelíes están en una situación comparativamente mejor, entonces es el israelí que queda sobre todo mal retratado en esa visión de historia enfocada en resultados, en la expulsión y la matanza. Mm, sí, y creo que podría ser un episodio que de 20 horas, pero vamos a tratar de reducirlo a poco más de una hora. Cada tema, cada ventana, cada autor que abrís me da para ir e indagar un poco más. Omer Darshani, ¿no? Como dice Rashi, esto necesita una explicación. Eh, pero quería hacerte una pregunta personal, Sí, Kevin. Vos venís del mundo sionista, por supuesto, de un sionismo de izquierda, de Meretz o de Ashomer Hatzair y demás. Eh, pero ¿cómo fue tu experiencia? Pero no deja de ser un lugar sionista. ¿Cómo fue tu experiencia personal en Colombia como profesores como Rashid? Eso me gustaría saber antes de ir a autores, una experiencia personal. sí. A ver, efectivamente, yo tengo tal vez una llegada a esto muy diferente a lo que vos relatabas sobre tu caso personal. Yo me crié en el seno de una familia judía acá en Buenos Aires, pero más alejado de las instituciones. No fui a escuela judía ni en primaria ni en secundaria. Y yo muchas veces digo que estadísticamente estaba en camino a la asimilación, con el único problema de que en mis años adolescentes entré a una TNUA, a un movimiento juvenil sionista, ya me definía, tenía 14 años y ya me definía muy claramente en la izquierda del mapa político, me definía como socialista, y entré, a pesar de tener algunos ruidos con algo que no sabía definir bien, pero que me incomodaba, que era el sionismo, y entré a la toma de Yomer Hatzair, que me hizo orgullosamente judío, me ingresó al mundo sionista, afectó para siempre mis futuras ideas profesionales y personales. Después empecé a trabajar en ámbitos comunitarios. Entonces, mi llegada al sionismo siempre fue del lado del sionismo de izquierda, y reconociendo que era necesario hacer una distinción entre el sionismo como movimiento de liberación nacional o movimiento por la autodeterminación del pueblo judío y los gobiernos de Israel o las políticas de los gobiernos de Israel, con las cuales fui criado de forma muy crítica. Así llegué a Colombia, ya varios años después de haberme ido de la POA, eh, y encontré una discusión sobre el tema muy diferente a la que conocía en Argentina. Yo había cursado materias sobre el tema en la Universidad de Buenos Aires, había sido ayudante de cátedra en una materia relacionada con el tema, eh, pero encontré en Colombia un discurso muy fuerte vinculado a la teoría postcolonial, donde Israel aparece siempre como el ejemplo máximo de un Estado formado por colonialismo de asentamiento, eh, una visión muchas veces muy deshumanizante con respecto a Israel y los israelíes, que creo que la vimos también muy claramente el 7 de octubre, y esto lo conté en algunos espacios de charlas presenciales, pero es un momento para decirlo. Cuando pasó el 7 de octubre, mi otra directora de tesis, que es una israelí antisionista, escribió diciendo que la zona estaba afectada por dos formas de terrorismo: el terrorismo estatal israelí y el terrorismo de Hamas. Y hubo una respuesta bastante crítica de parte de los estudiantes de mi ex programa, diciendo cómo se atreve la profesora Ochberg a hablar del terrorismo de Hamas. La idea de que jamás esto Una fue cosa la peor que la 8 de otra, octubre. digamos. Un Sí, o artículo sea, detestable y otra una respuesta aún más. sí, no cuestionamos. Sí, yo no podía creer lo que leía. También aclaro, el 7 de octubre me afectó, bueno, como a todos, pero también muy personalmente, en el sentido de que como parte del año que estuve en Israel, que bueno, vos lo hiciste y muchos lo hicimos, de Shnot HaShara, mi kibutz, donde pasé la mitad de ese año, era el kibutz Jolit, uno de los lugares que fueron atacados el 7 de octubre. Conozco la región bien, conozco lamentablemente gente que fue asesinada y secuestrada.
Y esto me profundizó la incomodidad que tenía ya de mi época dentro de la Universidad de Columbia. Mi tesis de maestría fue sobre la relación entre MAPAM, que es el antecesor de Meretz, y la Unión Soviética en los años 50. Así que siempre me interesaron estos temas relacionados con las contradicciones, las dobles lealtades o las acusaciones de doble lealtad. Y me sigo definiendo como una persona de izquierda, con lo cual la incomodidad todavía está y creo que hay muchas cosas que están equivocadas en la forma en la que el tema está siendo abordado hoy en día, que parte de cuestiones éticas hasta cuestiones vinculadas a los hechos históricos y cuestiones políticas sobre lo que significa que gente identificada con el progresismo y la liberación y la protección de las minorías se identifique con Hamas como un movimiento de resistencia armada en contra de la opresión o por la liberación o lo que sea. Así que diría que en los últimos meses siento que mi experiencia en Colombia fue más distante, a pesar de que mi tiempo allá, si leo las cosas que escribí en ese momento, hay muchas cosas de las que me arrepiento y que las pienso de una forma muy diferente ahora, porque doy fe de que ese clima eventualmente te afecta. Sí, uno, bueno, lo ve, ¿no? En las noticias y demás, pero bueno, quería traer tu propia experiencia al respecto. A mí lo que me gustaría, no sé, hay muchos libros que podríamos hablar, ¿no? Y quizás vos me puedes dar ejemplos, yo quiero dar ejemplos, pero me gustaría abordar estas, como yo lo llamo humildemente, estas 4 categorías de mis propias lecturas, ¿no? Por ejemplo, Bueno, acá hay, sí, cualquier institución judía típica en Estados Unidos te podría dar el libro de The Case for Israel de Alan Dershowitz, por ejemplo, o muchos hablan de Startup Nation, ¿no? Muy común hace pocos años, de Dan Senor y Saul Singer, o Israel, A Concise History de Daniel Gordis, también que aparece en muchos medios judíos comunitarios, o Israel, A History by Anita Shapira, o muchos otros, que son como autores, que yo los que diría son esos autores donde plantean un escenario, humildemente quiero decirlo, utópico, apologético, sin mirar al otro y sin mirarse críticamente a uno. Es como esa lectura idealista, digamos, esas frases que a muchos les gusta citar, no sé si lo dijo o no, eh, la primera ministra de Israel, a un pueblo sin tierra y una tierra sin pueblo, o pensé que cuestiones, ibas a decir otra. Pensé que ibas a o decir no existen si, los palestinos. si aman más a nuestros hijos, si Ay, la odio. Me ese hace mal tipo de, esa frase. ese tipo de frases que todos aprendimos y está bien porque hay un sentimiento de vuelta pasional. Cuando vamos a la cancha y hacemos los cánticos de cancha, muchas veces no pensamos, no sé. El otro día fui con la cancha a ver a Argentina y todos empezaron a gritar, el que nos salte es un inglés, y yo empecé a gritar y después vi a mis hijos gritando lo mismo y me puse a pensar, es algo que quiero, pero bueno, uno puede diferenciar, no tengo ningún problema con los británicos si es un cántico popular argentino, pero bueno, hay como frases que están en la idiosincrasia judía, o llamámosle, del ciudadano judío, comunitario, sionista, común y corriente, donde es esa narrativa, ¿no? Hay una tierra prácticamente despoblada, ¿no? Donde un grupo de judíos que siempre fueron arraigados a su territorio empezaron a volver en masas a finales del siglo XIX, hicieron todo lo que pudieron en cada momento de la historia para hacer la paz con los árabes de la región. No existían palestinos, existían árabes de diferentes comunidades, de diferentes familias y demás, pero no un sentimiento nacional. Hicimos lo que pudimos, siempre nos rechazaron la paz, siempre rechazaron la comisión de Peel, la comisión de la partición en el La partición 47, de la ONU. Sí. el 48 nos atacaron 7 estados, en el 67 tuvimos que defendernos de otros 3 estados, conquistamos territorios, sí, bueno, es una guerra, en una guerra se conquista territorios y otros sufren es porque sufren. Gaza, Cisjordania, Judea y Samaria y todo hasta el día de hoy. Camp David que rechazaron Oslo y que rechazaron los acuerdos de Olmert cuando se le daba todo, ¿no? Como esa narrativa de casi idílica que no se da en ninguna circunstancia, donde uno es pura bondad y dar y todo, y el otro que rechaza, ¿no? Yo me crié Sí. con eso. Eh,
y quizás hay otros autores también en español que quizás no conozco tanto y demás que vos nos podés decir. eh, ¿Qué hacemos con esa lectura como dos judíos sionistas? A ver, es un grupo también diverso, pero que tiene elementos en común, ¿no? Este grupo, como vos decís, tiende a enfatizar la buena voluntad del lado judío sionista y el negacionismo o el maximalismo del lado palestino, que no estoy diciendo que no existió, pero creo que es importante tener en cuenta que es parte de la historia. Y acá hay lecturas diferentes. A mí, personalmente, me gusta la obra de Anita Shapira, que la nombraste. Ese justo es uno de sus libros más de divulgación. Tiene también unas biografías muy interesantes sobre Ben Gurión y otras figuras así muy centrales en la historia eh, del Estado de Israel, pero creo que es importante también desafiar esas narrativas. Yo entiendo por qué son populares, que tiene que ver, me parece, con una dinámica de poder dentro de la comunidad y también con algo muy humano que creo que Amos Oz describía hace algunos años, que es que a la gente le gusta sentirse bien consigo misma. No nos interesa escuchar, más sabiendo que del otro lado muchas veces lo que tenemos es una crítica absoluta a Demoníaca. todo. Ujú. ¿Cómo? Demoníaca, una crítica Sí. demoníaca, no con matices, sí. Y entonces hay una reacción tal vez natural de contrarrestarlo con una lectura que diga hicimos todo bien, pero del otro lado no tuvimos con quién hablar. Que yo creo que es inexacta, creo que esa lectura tiene que ser enriquecida, pero que nos traen también algunos aportes que son interesantes. No sé, el libro de Alan Dershowitz describe de una forma clara, me parece, algunas instancias en las que Israel es sometido a un doble estándar o se critica a Israel por, bueno, Dershowitz creo que fue el que acuñó la frase de Israel como un judío entre las naciones, ¿no? Que ahora se lo escucha bastante en el sentido de que hay parte de la crítica hacia Israel que en realidad toma el lugar de lo que eran los argumentos antisemitas durante muchos siglos. Y si bien eso es verdad, creo que el peligro acá es en tomar toda crítica hacia Israel, incluyendo críticas válidas, que pueden venir incluso desde un lugar de amor, de identificación o de contribución para la paz, como si fuera una crítica antisemita. Y creo que parte de lo que hace también es rechazar o de alguna forma sacar el énfasis en cuestiones que históricamente podrían haber sido diferentes y donde se podría haber colaborado un poquito más a la convivencia. Yo personalmente creo que hay acontecimientos de ambos lados, por ejemplo, la guerra de 1948, acciones que hoy podríamos describir como crímenes de guerra. Hay que ver qué hacemos con eso ahora. Pero me parece que partir de esa base, reconocer al menos parte de la validez de la narrativa del otro lado, es un lugar de construcción para pensar soluciones políticas. Eso sumado a un problema que tiene parte de esta bibliografía, yo tengo problema en decir, bueno, acá el principal problema fue el maximalismo palestino, el buscar el todo o nada o o plantear hasta que ya era tarde, que los judíos simplemente se tenían que ir y que no había forma de perder el territorio. Acá me parece que hay un problema ético más grande que parte de la negación del otro, no del lugar de su liderazgo, pero yo no creo que hay una solución ética que se base en la idea de rechazar la identidad del otro. Y esto aplica, por cierto, a bibliografía de ambos lados. Mm. Lo podemos aplicar a Tammy Memorial de John Peters, que básicamente lo que dice es los palestinos no existen, son todos inmigrantes que eventualmente inventaron la nacionalidad palestina, pero son toda gente que en su mayoría llegó durante el mandato británico buscando beneficiarse del crecimiento económico del territorio. También aparece esto en parte de las Bará hoy en día, es decir, los palestinos no existen y por eso pensé que ibas a citar esa frase de Golda Meir. La que vos citaste creo que en realidad es de Israel Zangwill, que paradójicamente terminó sus días como no sionista Ok. y que además la frase no fue tan relevante como justamente parte de la narrativa pro-palestina. Lo dice. Y también podemos encontrar una tendencia del otro lado, si miramos la carta fundacional de la Organización para la Liberación de Palestina o parte de la historiografía pro-palestina, vamos a encontrar una negación del carácter nacional del pueblo judío, diciendo son una religión, son la idea de nacionalizarse. Esto aparece también en la invención del pueblo judío De Shlomo de Sand. Sand, aunque me estoy yendo a otra escuela. Los judíos no existen como pueblo, por lo tanto, es ilógico pensar
en derechos nacionales. ¿Qué logramos ahora? Por eso a mí me gustan particularmente los autores que construyen puentes entre estas escuelas diferentes. Y acá, yo por eso tal vez a alguien le resulta apologético, pero yo personalmente lo quiero y tuve buena experiencia con Rashid Khalidi, incluso teniendo mis diferencias. Y uno de los temas que me parece que Khalidi trajo como novedad es decir, una cosa puede ser dos cosas a la vez. El sionismo puede ser, desde la perspectiva de los palestinos, el movimiento que provocó la caída, la tragedia, la debacle del pueblo palestino, y también podemos aceptar que fue un movimiento de liberación que resolvió o buscó resolver el problema judío europeo y que creó una identidad nacional. Y por eso cuando fue el 7 de octubre, Rashid Khalid escribió un artículo diciendo, no podemos discutir genocidios defendiendo genocidios. Jamás es una organización genocida, la identidad nacional israelí existe, plantear borrarla hoy es un planteo genocida y no podemos hacerle justicia o beneficiar a la causa palestina, de la cual se siente parte, él es palestino-estadounidense, sin reconocer que los israelíes no se van a ir a ningún lado. ¿Y qué hicieron algunos? Lo acusaron a Rashid Khalid de sionista. Porque hoy en día, en determinados círculos, decir algo polémico como que existe una identidad nacional israelí, incluso si no te gusta o no estás de acuerdo con los orígenes del sionismo, o te parece que el sionismo hizo las cosas mal, o hizo cosas injustas, o hizo cosas que terminaron siendo nocivas para los palestinos, eso implica un plateo sionista en algunos marcos. Y creo que lo mismo está pasando también del otro lado. Lo que antes podía ser un argumento mainstream crítico dentro del Estado de Israel o de la narrativa sionista, parece que últimamente hay menos margen para la discusión y nos sentimos más cómodos en narrativas totales donde podemos encasillar a la gente fácilmente en el lugar de lo bueno y lo malo. Eso implica borrar hechos y sobre todo implica borrar trauma y sufrimiento que tiene consecuencias al día de hoy. Y creo que eso es lo más nocivo de todo. Para cerrar esta primera tanda de cuatro paradigmas, ¿no? históricos, vamos a decir el sionismo clásico, ¿no? La historiografía clásica judeo-sionista, ya sea americana o israelí. Eh, ¿qué autor y qué libro tomarías para recomendarle a la gente que lea desde esta perspectiva? Desde esta perspectiva, mira, si bien tengo muchos desacuerdos, creo que un caso claro para entender así como tipos ideales dentro de cada una de estas categorías podría ser The Case of Israel de Alan Dershowitz. Startup Nation es una lectura amena, pero que no apunta específicamente al conflicto palestino-israelí, sí se enfoca en dónde explicar el boom tecnológico, económico del Estado de Israel, y obviamente el conflicto aparece como uno de los factores que explican, porque de hecho el ejército aparece como uno de los motores del crecimiento tecnológico israelí, pero no es un libro específicamente sobre el conflicto. Así que creo que iría por el de Alan Dershowitz. También hay muchas obras de Asbará moderna que muestran esta línea, pero me parece que es el caso más claro, pero no sé si vos recomendarías otro dentro de este grupo. No, yo recomendaría como de esta línea, recomendaría no significa que estoy de acuerdo, no es endorsement, Mm. ¿no? Recomendar 300 preguntas sin 300 palabras o algo así De de Atzada Gabriel Sheini, Ventas, de de Gabriel Gabriel Ventas Gal. Ventasgal, ¿no? Como esta lectura, como que también cuando estaba en la Akshara, en el Majón Le Madrid, también había un libro así que como en un párrafo, era casi propagandístico, ¿no? Un tema, un tópico, un párrafo explicando el lado de Israel absoluto, sin miramentos, ¿no? Pero Bueno, si salimos del académico hay un montón, también los videos de Dani Danón, o incluso si vemos el lado de producciones culturales, una obra que fue hiper influyente, sobre todo en Estados Unidos de los años 60, es la película Exodus, con Éxodos. Paul Newman del 60, basada en una novela anterior de Leon Uris, donde se relata la epopeya heroica. Es historia ficcionalizada, ¿sí? Pero es muy, digo, es una historia que transmite orgullo, identificación y que se lo ha acusado, yo creo que con argumentos válidos, de racismo en mostrar el negacionismo o el rechazo del otro lado como algo irracional, algo inherentemente violento y la culpa asignada como de un solo lado. Ujú. Bueno, entonces quedémonos con el de
Anita Shapira o el de Dershowitz. Después yo voy a poner en los comentarios los libros para aquel que le interesa indagar Lamentablemente, más. mucho de esto no fue traducido en español. Es una tarea pendiente que tenemos. Shapira seguro no tiene traducción. No sé Dershowitz, supongo que sí, ¿no? Yo lo leí en inglés, no sé. Yo lo leí en inglés también. Pero bueno, pasamos a la segunda, ¿no? Y voy a decirlo, ¿no? Es el de las cuatro categorías que planteé, la que me siento cómodo. No con todos los autores, no con todo lo que dicen, pero es acá donde me siento, que son las categorías quizás de Ari Shabit, de Shlomo Avinieri, de Yossi Klein Halevi, que son sionistas, defensores de la causa de Israel, pero críticos. Críticos Sí, con ideas, críticos con políticas, críticos con gobiernos, pero aún así que defienden, ¿no? Con algunos tuve el placer de estudiar, con otros simplemente los leí. No sé, un caso paradigmático que también llegó bastante al mainstream comunitario judío, que es interesante, es el Dari Shabit, My Promised Land, ¿no? Porque sí. ese es como que Esa sí llegó de está la traducida en crítica, español. Mi tierra ah, prometida. mi tierra prometida, pero Lo ese leí en también. inglés, pero lo vi en español. Pero creo que lo interesante, Kevin, de ese, o por ejemplo, Yossi Klein Halevi, son como, que es un caso raro, que no es el apologético, que no hay crítica, pero hay un sionismo crítico donde se entiende y se recibe la mirada del otro, pero son parte del establishment judío comunitario, que también son casos paradigmáticos, en parte, ¿no? No digo todos, pero Yossi Klein Halevi y Ari Shabit son invitados acá a los JCC, a las Federations y a todo en Estados Unidos. No Totalmente. es otro lado. Sí, sí, acá yo también creo que encontramos algunas de las obras más interesantes, que ojo, para algunas lecturas siempre terminan siendo apologéticas, porque son autores que se enmarcan en última instancia dentro de la mirada judía sionista, pero que también diferencian entre a veces el sionismo en términos de las ideas y la ejecución real de esas políticas o cómo los hechos fueron llevados a la práctica en los años 30 en adelante, sobre todo. Muchos de estos autores también son críticos de la postura israelí con respecto a los territorios ocupados, un disputa a partir de 1967. Creo que acá también hay muchas cosas interesantes, porque son muchas veces cuestionamientos de la narrativa dominante. Vos mencionabas a Shlomo Vineri, creo que su libro es una lectura ineludible para quien quiera entender el sionismo, pero es un libro en última instancia de historia de las ideas. Mm. Eh, en castellano se llama La idea sionista, en hebreo, como se publicó originalmente, es Arayon Atzionik Banav, y en hebreo creo que se llama, en inglés, En perdón, inglés. se llama The Making of Modern Zionism, ¿no? Sí, puede ser. Lo Algo tengo por ahí. así. The Que, Making of Modern Zionism. Sí, The acá está. Making of Modern Zionism, pero en hebreo se llama Arayon Atzionik Banav. Eh, Avineri primero escribe en una época muy movilizado por lo que está pasando, por su presente. Él escribe después de la victoria de Menachem Begin, la primera vez que asciende al gobierno la derecha sionista en Israel, y que muchos están advirtiendo lo que se viene fascismo, esto es el comienzo de deshacer los logros del movimiento sionista, porque hay un partido de otro color que pone en peligro los pilares democráticos del Estado de Israel, todas cosas que hoy pueden causar un poco de gracia, porque en relación a lo que hay ahora, en mi opinión, Begin era un estadista y un demócrata, pero en ese momento había sonado todas las alarmas, y Avineri era un académico, falleció hace poco, lamentablemente, y tuve trato con él porque tuve la suerte de publicar una nueva edición de su libro allá por el 2012, cuando trabajaba yo en la Organización Sionista Mundial, pero lo que él quería mostrar era justamente las bases democráticas y populares del sionismo original, para rescatar esas ideas que Avineri y otros sentían que estaban en peligro. Entonces, creo que el libro es un esfuerzo monumental, y al igual que Ari Shavit y otros autores dentro de esta escuela, lo que hacen es esencialmente intentar rescatar los valores que ellos entienden son esenciales del sionismo frente a sus peligros internos y frente a la demonización externa, diciendo el sionismo no es todo lo que vemos hoy en día, podría haber sido y fue otra cosa, y puede todavía volver a serlo. Y eso creo que aparece también muy claro en Mi Tierra Prometida, de Ari Shavit,
un autor que había desaparecido durante algunos años porque tuvo acusaciones de acoso sexual. Ahora se lo volvió a ver en los medios. Soy un ferviente defensor de la idea de separar al autor de su obra y su libro vale mucho la pena. Además, entrelaza un relato personal. Él es, creo que, nieto de un activista sionista inglés, de Norman Bandwidth, que viajó, que fue parte de la construcción del Yishuv, de la comunidad judía palestina, antes de la creación del Estado, con la actualidad y trae algunos de los dilemas o aspectos más dolorosos dentro de la construcción del Estado, sin renunciar a su identidad como israelí, por ejemplo, hablando de la masacre de Lida, pero sí reconociendo la catástrofe que eso implicó. Y Mm. preguntándose en varios momentos si esas catástrofes eran inevitables, si estaban escritas en piedra en la formulación del proyecto sionista, o si son la consecuencia de una serie de decisiones de ambos lados que llevaron a una guerra sangrienta inevitable y lo que es un conflicto que a veces parece irresoluble. Entonces, creo que sobre todo es un libro muy humano, eh, que también algunos también cuestionan cuánto trae de novedoso. Creo que algo de lo que trae de novedoso es que está muy bien escrito, de Mm. una forma que atrapa y en capítulos temáticos que también van avanzando en dos tiempos. A mí me tocó leerlo cuando estaba en Colombia, y la verdad es que disfruté cada capítulo, incluso los que como judío y sionista traen dolor e incomodidad. Pero creo que estamos en el momento en que tenemos que hacernos estas preguntas y creo que es un llamado también a humanizar la narrativa ajena, incluso cuando no es la que nos queda más cómoda. Sí. Y de esta categoría, ¿no? De ya sea autores, me parece, o norteamericanos o autores israelíes, de esta escuela, ¿cuál recomendarías? Así como este de Shavito o algún otro que yo no haya traído. Bueno, no sé si ubicarlos en esta escuela o en la primera, pero creo que es importante también mencionar la tarea de los nuevos historiadores israelíes. No, para mí esa es una tercera, que todavía no la ¿Una abrí. tercera? Está Sí, bien. Entonces no voy a sí. mencionar nuevos historiadores israelíes. Yo creo que sí. Mi tierra prometida. Y también hay algunas obras generales que no vienen necesariamente de autores judíos israelíes, que creo que hacen muy bien en mostrar una visión crítica de ambas narrativas. Puedo pensar, por ejemplo, en el libro que ya mencioné, que lo ubicaría en esta categoría de Enemigos y Vecinos de Mm. Ian Black, que da una historia de 100 años, de 1917 a 2017. Otro autor que falleció hace muy poco, creo que inglés, o si no, La historia del conflicto palestino-israelí de Mark Tesler, es un libro que vale la pena y que creo que ubicaría dentro de todo en esta categoría. Después lo que tenemos es algunos libros que también creo que podemos ubicar acá, pero que se enfocan en hechos puntuales, como por ejemplo la obra de Hillel Cohen, tiene uno muy bueno que se llama 1929, año cero del conflicto palestino-israelí. Eh, sí, también lo ubicaría acá, me parece súper recomendable. Y estoy Ahí, entre este segundo o un tercer grupo, pero sobre el mandato británico, la obra de Tom Segev, un periodista israelí que también es muy crítico del liderazgo sionista, pero que vive en Israel, se define como israelí, pero que muestra un poco un intento de balance. ahí algo interesante que recién mencionabas con ese año 1929, el año cero del conflicto, también lo que es súper interesante en todas estas lecturas, ¿no? ¿Desde dónde empieza el autor a hablar, ¿no? Vos recién 100%. mencionaste al de Ian Black, que habla de 1917, igual que Rashid y que muchos otros que dicen la Declaración Balfour, otros te empiezan a hablar del Israel bíblico, otros te empiezan a hablar Sí, de 1850, otros de 1897, otros... ¿no? Entonces, marcar el año cero también es fundamental como de dónde se genera y cuál es ese año. O sea, simplemente se podrían tomar todos los títulos de autores y marcar, ok, de dónde comienza cada uno a plantear su relato. Ahora, 100%. ¿Dónde empezás a hablar? Y 1917 es un año que también le resulta muy cómodo a algunos historiadores porque lo toman como el evidencia del colonialismo. colaboracionismo sionista británico y Claro, que el sionismo es un movimiento colonial. exacto, exacto. Pero claramente en la narrativa judía siempre está, no sé, desde los años bíblicos y pasar por toda la historia judía y todo, y Bar Kokhba y de los Hashmonaim y de las comunidades judías en la Edad Media y de Ni Tzfat hablar. y o más
o 1850 y 1860 y Mishkenot Shananim y de los proto-sionismos y de Zion, digamos, eso Y es, que empezaste en 1917, te salteaste ya dos oleadas migratorias, la claro. primera y la segunda aliá, que sin entender, digamos, la formación del sionismo, incluso antes de Herzl, es muy difícil de Y explicar que eso cómo se va gestando el sionismo en Europa. Por eso muchos antisionistas o muy críticos y demás deciden empezar eso en 1917. Siempre me pareció Sí, paradigmático, donde realmente alguien que lo lee sin mucha formación o sin mucho contexto, bueno, claro, es un brazo colonial inglés, judío, cristiano, para invadir y sacar a los árabes musulmanes de la región. y esta Siempre es una de las cosas que me encantan del libro de Shlomo Vineri, que es un libro que me encanta en general, pero que él dice, bueno, no podemos empezar ni con Herzl, ni con Pinsker, ni con autores sionistas. Él, para intentar explicar la génesis del pensamiento nacional judío, del sionismo, empieza con autores del siglo XIX que escriben historias seculares del pueblo judío. Porque piensa, Mm, bueno, sin este cambio en la autopercepción judía, habría sido imposible mm, formular un proyecto nacional para la resolución del problema judío en Europa. Y eso me parece súper novedoso. Para algunos es empezar muy temprano, pero ujú, siempre hay, digamos, un promedio y autores que divergen. Lo mismo también cuando pensamos sobre el tema de la identidad palestina, que yo creo que sería correcto ubicarla a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, pero un proceso gradual. Si vas a uno de los libros más famosos de Rashid Khalidi, Identidad Palestina, él te ubica sus orígenes en 1834, en una revuelta agraria donde nadie hablaba de sí, sí. palestinos, y por eso también es Frente, criticado, pero son ideas que desafían. claro, pero y tenés esa que todavía es, más o menos se llama académica y no la idea pueblo indígena que tiene 1000 años en la región. Digamos, Ni hablar, tenés si vos pueblo ves indígena palestino de 1000 años en la la región. Carta Nacional Palestina, los palestinos son descendientes de los cananitas y tienen Exacto. más de 5.000 O, años en la región, o la apologética judía, los palestinos nacen en 1964 con la fundación del PLO. ¿No? por supuesto. Ese es una que para mí es apasionante donde uno pone el foco. Después quiero ir a la tercera categoría, que creo que es a mí la que más me cuesta, te digo, me cuestan más estos autores que los autores palestinos, te quiero decir, Kevin, y a todos los que están viendo y escuchando, que son, sí, está la nueva historiografía israelí, Benny Morris, ¿no? O Ilan Papé, o Shlomo Sand, o acá en Estados Unidos Norman Finkelstein, o Shaul Magui, Daniel Boyarin, Peter Beinart, que nada, que quizás hace 10 años podría haber estado en la otra categoría y después ya viró, me parece. Pero son todos estos autores, algunos más, yo no sé si diría sádicos, más autocríticos, más, digamos, con un nivel de, sí, a mí de autoodio, hasta diría, no sé cómo decirlo realmente. Uno lee a Ilan Papé o Norman Finkelstein y realmente no hay teoría de dos malos, es uno bueno y uno malo, un David y un Goliat, un oprimido, es como que los encontré a veces, te digo, con menos nuances y menos sombras y grises que autores palestinos. Mm, Eh, Ilan Papé para mí es de vuelta y son utilizados, o Shlomo Sand, con un libro de la invención del pueblo, que si uno lo ve, no, es un análisis académico sobre lo que fuese, termina siendo un token utilizado por antisionistas y antisemitas para hablar que no hay legitimidad alguna de un Estado-nación judío porque no somos una nación, ¿no? Y otros estilos, no sé, como Shaul Magide de Necessity of Exile, más del estilo norteamericano, o alguien, no sé, solamente lo puede escribir un profesor que vive en Los Ángeles, de No State Solution, de Daniel Boyarin, que enseña Talmud en UCLA, y son cosas que solamente pueden pasar en Estados Unidos, este tipo de autores y cosas que no tienen ningún tipo de... Yo lo quiero decir, a mí, lee ese libro, trato de hacer un esfuerzo intelectual, decir, quiero agarrar algo de esto. No puede ser que solamente sean sandeces. Y no puedo mucho más. Pero es una categoría que a mí, públicamente lo digo, me molesta mucho y no encuentro mucho de lo positivo para quedarme, aunque sea con alguna idea. Y por eso te pido a vos que me ayudes un poco. sí, primero, estamos ante un grupo heterogéneo, que yo podría ubicar algunos de estos autores estar influenciados por cierto pensamiento religioso. Creo que es claro en el caso de Boyarin, donde en estos autores, que son todos judíos, no podría ser de otra forma,
Lo que vemos es, en primer lugar, una visión muy idealista, creo, sobre lo que significa la ética judía, pero también lo que yo describiría como una mirada nostálgica y romántica sobre la experiencia judía diaspórica. Yo no es que sea muy partidario de lo que Salo Baron llamó la visión lacrimógena de la historia judía, es decir, lo único que hicieron fue matarnos a lo largo de la diáspora, pero acá Espera, lo que tenemos es la contracara. perdón, quiero solamente decir algo porque me voy a olvidar, no tengo buena memoria. Sí, Cuando lees a Rashid Halidi, al comienzo empieza diciendo eso, cuando Salo Barón dijo hay que reescribir la historia y que no puede ser una historia lacrimógena judía, no quiero hacer lo mismo con la historia palestina. Y en mi lectura personal, él hace exactamente eso con el libro, digamos. Pero, nada, en, quería decir eso, justo me estás hablando acordé, de la guerra de 100 años por Palestina. la guerra de Sinos, pero empieza con esa cita. Yo vi el Dice, manuscrito de ese libro, porque yo era su estudiante cuando lo estaba escribiendo, y también sin duda lo hace en un libro anterior, La y es jaula muy de hierro, lacrimógeno, de digamos. Aaron Cage. Bueno, ok, pero volvamos a lo tuyo y a este grupo heterogéneo y esta escuela. Creo que, mira, hay una obra de muchos siglos de Yudá Leví, el Kusari, Ujú. donde en un momento un interlocutor judío, que no recuerdo quién, habla con un rey español imaginario y el rey español le dice, ustedes no oprimen a nadie porque no tienen poder. Si algún Ujú, día retomaran el poder, ahí los quiero ver. ujú. Y el interlocutor judío dice, tenés razón, ese es el desafío, si alguna vez pasa. Eh, y creo que esto es algo que me surge cuando leo el debate de esos autores, del estilo de Boyarin, que hablan de la solución de ningún Estado. Incluso hay un autor cuyo nombre no me acuerdo ahora, que habla de la revitalización de la propuesta binacional, que se flotaba así como idea, pero que siempre fue muy minoritaria en los años 30 y Bueno, 40, en las creo revistas que es como... Norman Finkelstein que habla de eso y algunos otros. O en Sí, alguna de sus no, etapas, no sé. no, fíjate que también tiene obras durísimas como La industria del holocausto y demás. Entonces, yo creo que hay una romantización de un pasado en el cual los judíos, justamente por no tener poder soberano de ninguna otra forma, entonces no tenían los dilemas asociados al poder. Y que es difícil, digo, Boyarin además es un académico, pero cuando se lo lee, a veces su literatura suena un poco panfletaria en cuanto a Es un lo que panfleto, lo propone. dice, es un manifiesto. Sí, pero él tiene una posición académica y es un experto en Talmud, su hermano también. O sea que en realidad tiene obra que es bastante valiosa, pero en mi opinión peca de ingenua, a veces peca también de la selectividad de los hechos que toma, ubica desproporcionalmente la culpa solamente en el liderazgo judío y sobre todo plantea, como solamente la academia estadounidense puede hacer, opiniones muy ingenuas de volver un pasado idealizado que no tiene ningún camino práctico para la realización. Ahora, yo no sé si en esta escuela ubicar a los nuevos historiadores israelíes. Primero porque, Ok. digo, la etiqueta nuevos historiadores israelíes, que fue muy relevante en los años 80, 90, Ubican los autores. englobaba, Está Morris, está Ilan Papé. está Abishleim, está Simcha Flapan, Correcto. eh, se agregaron a esa etiqueta algunos sociólogos que hacían Shlomo sociología Sand, no sé. histórica, como Shlomo Sand lo podemos ubicar, aunque su libro me parece el más lamentable del grupo. Eh, Baruch Kimmerlin, que era sociólogo, que habla de la creación de la identidad israelí, también fallecido. Uri Ram, que creo que también era sociólogo. Y lo que hacen los nuevos historiadores, primero son israelíes, que cuestionan la narrativa Mm. dominante y buscan exponer cómo la historia israelí, los historiadores antes que ellos, hacían una historia nacional y lo que hacen es incorporar del lado israelí algunos argumentos que habían sido propios de los historiadores palestinos, en parte influenciados por cosas que pasaron en los 80, como la apertura de los archivos del ejército, que permitía como repensar el rol del ejército, Sí. y es Sabra y esencialmente, Yatila, sí, como incluso, bueno, Benny Morris hace tal vez de los mejores libros de 1948 sobre la salida de los palestinos, la expulsión de los palestinos, que es de 1948, hay un debate sobre cuánto hubo de expulsión y cuánto hubo de salida voluntaria, o cuánto hubo fogoneado por los propios líderes árabes y cuánto fue algo en el medio. Y lo que dicen es, hasta ahora la historia se enfocó en construir una narrativa nacional, pero tenemos un grupo diverso, es difícil ubicar, ok. mucho se escribió como para relacionar a los nuevos historiadores israelíes con el posionismo. Y Benny Morris no es posionista.
O sea, Benny Morris discute con Ilan Pappé en el sentido de decir, bueno, en 1948 hubo un montón de cosas moralmente complicadas, pero que eran el resultado de una guerra existencial y que buena parte, y sobre todo el Benny Morris posterior a que se hizo famoso, el Benny Morris de los últimos años, dice, esencialmente, si nosotros no lo hacíamos, nos lo hacían. Mm. Que se diferencia mucho de Ilan Pappé, que directamente renuncia a su ciudadanía israelí, que apoya el boicot contra Israel, y que lo que tiene es una mirada muy centralizada de la historia, donde todo era la consecuencia del proyecto inevitable del sionismo. El sionismo no se podía concretar para Ilan Pappé sin la limpieza étnica de Palestina, que es su libro más famoso, La limpieza étnica de Palestina, que lo que hace es incorporar el conflicto árabe-israelí, una categoría propia de la guerra de Yugoslavia, diciendo el sionismo siempre buscó esto era integral, toma frases desconectadas, pero tiene un principal problema que es no hay ninguna orden escrita de alcance nacional que ordene una limpieza étnica. Correcto. Sí, es este grupo de vuelta. Acepto la crítica quizás en mi curación de mi obra del No es una conflicto y crítica, el es un punto de sionismo. vista. No, me parece interesante dividir autores, académicos, pensadores judíos americanos con la nueva historiografía israelí. La acepto y me gusta porque es muy diferente la perspectiva que das. Em, por último, como autores como el famoso ya Eduard Said y la cuestión de Palestina, o este libro de Rashid Khalidi que hablamos varias veces, de los 100 años de la guerra en Palestina y demás, ¿qué recomendarías? ¿No? Pues imagino que la mayoría que nos está escuchando, para nosotros somos más judíos y sionistas. Si alguien quiere incursionar en la narrativa palestina, ¿qué autor recomendarías? ¿O qué Bueno, libros? uno de los autores fundamentales en esta narrativa es Walid Halidi, que no hay que confundirlo con Rashid Halidi, aunque se escriben igual. Su libro más famoso es All That Remains, que es un primer esfuerzo palestino de reconstruir, hacer un recuento de la vida palestina previa a 1948, casi como una denuncia de lo que pasó, que sí aparece de una forma muy unidireccional, de una forma muy sistemática, pero que vale la pena leer. Y después es importante entender que mucha de la obra desde la mirada palestina de los últimos 30 años estuvo influenciada por Edward Said. Entonces, creo que hay que ir a la fuente, además de intentar leer, porque es difícil terminarlo, Orientalismo, que es la obra La magna de obra. Edward Said, que no se refiere específicamente al tema palestino, pero que está, sí sugiero leer El sionismo desde el punto de vista de sus víctimas, de Edward Said, que va a ser muy influyente en autores posteriores como Halidi, como Massad. Bueno, el libro que ya mencionamos varias veces, La guerra de 100 años por Palestina, de Halidi, creo que también es un libro que se deja leer de forma muy interesante. Me pareció muy fascinante cuando Rashid trae la historia de su tío abuelo o Abuelo, algo sí. así que le escribió a Herzl, como una parte poco conocida de la historia, era una primera correspondencia entre un primer líder sionista y un primer líder árabe, diciendo básicamente, dejanos en paz, y el otro le dice, no podemos negar el vínculo del pueblo judío con la tierra, pero estamos acá. Y Herzl le dice, no te preocupes que esto te va a beneficiar. Pero sí, recomendaría a Said, sobre todo el sionismo desde el punto de vista de sus víctimas, creo que tal vez puede haber sido traducido al español, pero bueno, creo que muchas de las ventajas y muchos de los problemas de la historiografía del lado palestino vienen del lado de Said, que creo que en nuestra región no se lo reconoce lo suficiente, pero su aporte al lado intelectual de la construcción de la identidad nacional palestina, el de reclamo político palestino, es muy importante para tener en cuenta. Y eso es lo que me pareció con estos 2 o 3 libros que fui leyendo, y otros artículos y demás, que tal como acuso o digo de que no me gusta la primera línea propagandística, apologética, sionista clásica, todavía no llegué a un autor palestino con matices, con gris y demás. De la misma forma que narré al principio cómo esta historiografía clásica judía sionista narraría todo color de rosas,
todo, de vuelta, lees los autores palestinos, no importa exactamente quién, cómo, qué dato, qué familiar, primero que es todo interesante, que también, que todos son en base a unas 15, 20 familias árabes de Nablus o de Jerusalén o de Acco del fin del siglo XIX, todos estos autores al final y al cabo, ¿no? Digamos, muchos de ellos son como que trazan sus orígenes, estas familias nobles, patricias, árabes de la región. Sí, sí, Eh, son todos patricios. claro, ¿no? Y para mí, desde mi lugar, está bien, desde la misma forma, digamos que Shlomo Sand incluso puede hablar de la invención del pueblo judío, de la misma forma, si fuese un poquito autocrítico, podría hablar de la invención del pueblo palestino, todavía décadas más recientes que lo que él supone que es la invención del pueblo Es judío. Pero, que los argumentos de Sand aplican a cualquier movimiento nacional. O sea, primero que correcto. no es un especialista en historia judía, pero también algunos de los planteos que hace, como por ejemplo que no hay continuidad judía entre no hay continuidad genética entre los judíos de la actualidad y los judíos de la Biblia o del siglo primero, ¿a quién le importa? ¿No? O O sea, de los pensar, házaros, o de las cuatro después madres mete la teoría polacas que se convirtieron, Haftarah pero y te dice que la idea de exilio es una internalización judía de ideas cristianas, desconociendo absolutamente lo que dicen las propias fuentes judías, sí, ¿no? Y donde el aparte que la exilio es un idea, elemento central. el concepto diáspora como palabra aparece por primera vez en la Septuaginta, que es traducción judía a la Biblia en griego. Pero más allá de eso, lo que digo de estos autores, también la narrativa es esta. Los judíos son un grupo, los sionistas, primero que hay que separar a los judíos de la religión del pueblo, ¿no? Hay muchas cosas que uno encuentra también en Twitter. Los sionistas cooptaron el judaísmo y eran una minoría y trajeron ideas colonizadoras, fascistas. Les encanta citar a Jabotinsky o a Begin, ¿no? Todos estos Sí. autores citan mucho más a Jabotinsky y a Begin que a Hadam, o a Herzl, o a David Ben Gurion, o a otros, ¿no? Son como O sus... autores oscurísimos como Israel Sandwill, que termina alejándose del movimiento sionista porque la frase un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo les cae como anillo al dedo a una narrativa basada en el ninguneo absoluto por parte del sionismo de los palestinos. Hay Exacto. lo que llamaríamos cherry picking clarísimo. Pero en cherry picking, ¿desde cuándo empezar a contar la historia? En 1917, ¿no? Como la declaración Balfour y el sionismo como elemento colonialista y de vuelta la intencionalidad de limpieza étnica, de genocidio, de erradicación y una historia, digamos, también lacrimógena que en Jalili se puede ver a unas cosas, no llega a ver la propia crítica, él en algunos puntos lo pone con su experiencia personal con el PLO y Oslo y demás, es como, bueno, está bien, es como que en mi lectura lo que le faltó es, no sé, lo que llamaríamos realpolitik, ¿no? Te Sí, guste, ¿no? Acá hay otro grupo que siente legitimidad en la tierra tanto como vos, que por diferentes motivos históricos, nacionalismos europeos y persecuciones y una cosa u otra, llegó en masa en este momento de la historia y es como que siempre pensaron que no iba a pasar lo que pasó. Digamos, es como que no iba a pasar 1917, que no iba a pasar 1930, que no iba a pasar 1936 con Peel, que no iba a pasar 1947 con la UN, que no iba a pasar 1948 con la guerra, que 1967 no iba a pasar. Rashid Khalidi se saltea la guerra del 73 en todas las guerras declaradas. Por algún motivo se decide saltear esa guerra. No la no me da pone. cuenta. Se va del 67 al 82 con la guerra en el Líbano. Entonces, de vuelta, a mí me falta encontrar ese autor palestino que sea parte de esa nueva historiografía palestina, que quizás es lo que falta, o estos autores no americanos, ya, con un poco de autocrítica también al propio liderazgo árabe o palestino, decir, muchachos, tuvimos una postura maximalista en grandes momentos, no tuvimos lectura. Por ejemplo, critican mucho a la unión del sionismo con Gran Bretaña o el sionismo con Estados Unidos. Bueno, al final, todos los estados tienen que hacer alianzas políticas y no es que uno salía con el demonio, simplemente que le salió mal aliarse con Así la se Unión construye un Estado. Soviética. Y Te aparece, por salió... ejemplo, poca crítica sobre, avanzando varias décadas, el impacto muy perjudicial que tuvo sobre los palestinos la alianza entre Arafat y Saddam Hussein en la Correcto. guerra del Golfo. Bueno, Pero es él la interesante. dice, pero está bien. Sí, sí, sí. Está bien. Él la reconoce y Halidi es un autor dentro de todo crítico, digo, dependiendo también del tema que trabaja, pero creo que es más crítico en las charlas que da que lo que está escrito.
Y es interesante pensar, yo creo que la crítica a las políticas israelíes, por momentos más fuerte, por momentos menos fuerte, es una parte integral de la vida académica israelí y judía en el mundo, pero dentro del mundo académico árabe parecería que es tocar una vaca sagrada si cuestionás algo del liderazgo palestino por este lugar de clara victimización. Y parecería que estás poniendo en duda su condición de víctimas si decís que hubo algo que se hizo mal que no viene necesariamente del lado israelí o de sus percibidos aliados en el bloque occidental. Ujú, Así que es interesante para pensarlo. Yo tampoco conozco grandes autores críticos. Creo que lo máximo que podemos encontrar que yo vea está en Halidi, pero que termina siendo en gran parte de su obra una acusación hacia el lugar de Israel y lo que él entiende como sus grandes apoyos en Gran Bretaña y en Estados Unidos. ujú, Y poca, pero bueno, puertas adentro, en clases y demás, él también reconoce, por ejemplo, que la forma en la que se organizó la gran revuelta árabe en los años 30 fue un condicionante claro para cómo iba a terminar resultando la guerra del 48. Así que eso hay, pero tal vez cierta reticencia a ponerlo por escrito para no ubicarse por fuera del mainstream árabe. ujú. Creo que es fascinante hablar contigo, Kevin, y de tus lecturas y de tus ideas y demás. Acá me marqué por lo menos dos libros que mencionaste que no leí, que va a ir a Amazon y para comprármelo. Para mí me pareció muy importante hacer esta charla contigo, primero siempre lo hago por placer personal, para aprender más, para pensar más, para repensar muchos lugares comunes e ideas que tengo, pero aparte porque siento que una de las cosas más importantes que nos puede pasar como judíos y como sionistas, y creo que no está mal plantear un planteo político y un dilema desde un lugar determinado. La verdad no creo en el ser objetivo al 100%. Entiendo que hay una subjetividad, entiendo que hay una idea de narrativa, que al final uno tiene que tomar partido. Creo que uno no tiene que ser sionista cabeza de termo o sionista acrítico y demás. Yo soy un sionista, amo Israel, defiendo Israel, es mi pueblo, es también mi estado desde lejos, eh, es mi familia, es todo. Pero creo que uno de los problemas que tenemos y que yo veo en muchos judíos bien intencionados y sionistas bien intencionados es que desconocen absolutamente todos los escritos, las investigaciones, las lecturas narrativas, o saben el nombre y lo minimizan, o ni siquiera saben que existen y se quedan solamente con la primera categoría que hablamos, ¿no? El libro con Col acabó de Ventasgal o de Julian Schwinderman en Argentina, o el otro que estaba de moda, ¿cómo se llama? En un Perednik. momento. Perednik, no, con ese tipo de lecturas. Y me parece que cuando uno quiere romper un poquito eso, se enfrenta a otro, si uno no viene con un aparato de lecturas que te permita entender un poco más la narrativa del otro, no para negar la propia y no para, ok, ahora cambio mi primer imagen del sionismo perfecto por ser un pro-palestino y ver a los israelíes como los nazis del siglo XXI. No, no, ese salto es una barbaridad moral, académica y en todo de mi lectura. Pero entender un poco, ser un poco más crítico, menos utópico, como vos decías, también, me parece fundamental. Por eso yo quería tener esta charla y abrir a lecturas para que nos ayuden a posicionarnos más fuerte en la defensa que tengamos de Israel, cada uno desde nuestros lugares. Sí, creo que uno se afila los dientes en la discusión con el otro y a veces es difícil apreciar algunos temas o abrirse a algunos debates, sobre todo en el contexto complejo que estamos viviendo y que hay gente que creo que justificadamente la está pasando muy mal en la defensa de su identidad judía, de su relación con Israel, pero creo que hay una solución muy enriquecedora en intentar entender la narrativa ajena, intentar también desafiar la nuestra y también aceptar que hay cosas, digo, aceptar que las cosas se podrían haber hecho de forma diferente y que hay en algunos aspectos, no en todos, pero en algunos, una responsabilidad compartida en entender cómo llegamos a este punto, creo que tiene un potencial muy grande de abrir una ventana hacia un futuro diferente. Y eso es lo que necesitamos. Si aceptamos, y eso está presente en parte de estos autores,
que vos mencionabas, la idea de que este es un conflicto imposible de resolver, que es un conflicto esencialmente religioso, que es un conflicto basado en una parte buena e inofensiva, que se encontró con el mal puro con el que hay que convivir, entonces necesariamente vamos a llegar a Que eso la ves soluciones en o a las dos, planteos que eso la pesimistas. ves en las dos narrativas extremas, en los círculos Totalmente, que vimos. Sí, sí, totalmente. sí. ¿En el Y tenemos que colonialismo o en buscar todos los narrativas palestinos son distintas. terroristas? Totalmente. Tenemos que buscar narrativas diferentes, tenemos que buscar, me parece, abrazar la validez del dolor ajeno, incluso si no estamos de acuerdo con todos los planteos de la otra parte. Así que celebro esta oportunidad de tener esta charla hiper nerd, pero que es necesario Va al top y, 5 de la nerdeada. y desafiarnos. Creo que siempre es importante desafiar nuestras ideas. Sí. Pero quiero realmente decir lo que también lo veo como muy positivo, que como judíos, que como sionistas, como en Israel, podamos darnos ese debate. Y realmente de todo corazón, realmente siento que del otro lado, de la otra narrativa, también se merecen, por el bienestar de los dos pueblos, tener esa autocrítica que por diferentes motivos no la veo. Quizás es porque no conozco y quizás alguien de los que nos está escuchando o viendo conoce libros y autores, pero falta eso, ¿no? Hay algo de lo judío, ¿no? Ya de nuestra propia psiquis, de ser autocríticos, de ser reflexivos y demás. Me parece muy importante en este camino hacia lo que va a deparar el siglo XXI, que esperemos que sea el siglo finalmente de la paz, de la coexistencia, de lo que salga de todo esto, de tener lo otro y que no sea solamente de un lado, ¿no? Porque de un lado puede llegar a algo terrible y a una autocrítica que sea la de Ilan Papé, o puede ser una autocrítica constructiva, ¿no? Hay una autocrítica destructiva, como la de uno de estos autores, creo yo, Shlomo Sand, Papé, algunos otros que nombramos, y otra puede ser la positiva, ¿no? La de Beinart puede ser positiva, incluso Shaul Magid puede ser positiva de diferentes lados. Y ahí es donde creo que deberíamos apuntar desde las dos narrativas. Así que, de corazón, muchas gracias y nos vemos todos en un Gracias, próximo Uri. episodio. Nos vemos.